amigo, hola amiga, bienvenido, bienvenida a Manual del Éxito. Mi nombre es Andrés Brenes y bueno, en este episodio especial me traje a un crack, una persona que de verdad va a comentarle un poquito de cosas. Vamos a hablar de temas un poco diferentes. Quiero presentarlo. Mi invitado en este episodio es criminólogo, estudiante de psicología y un escritor costarricense. Es el autor del libro llamado Duelo, que tenemos por acá, por si lo gustan ver. Fue un libro que se publicó más o menos en febrero de 2025. Además, está en proceso de escribir un segundo libro. Su amor por la literatura se remonta a su infancia. Desde niño, la lectura era su mejor forma de comprender el mundo. Sin embargo, no fue hasta la adolescencia que comenzó a escribir, principalmente poesía, hasta que se dio el fallecimiento de su madre, y ahí es cuando decide publicar su primer libro en honor a ella. Dejo el enlace a su libro en Amazon y las redes sociales, por supuesto, de mi invitado en la descripción de este video, en las plataformas de podcast, en lo que son las notas del episodio. Así que, dama, caballero, con usted, don Alfredo García Soto. ¿Cómo está, Alfredo? Muy bien, muchísimas gracias, Andrés, por invitarme. La verdad es que estoy muy feliz de volvernos a ver, esta vez en un ambiente más coloquial, porque para quienes nos están viendo o oyendo, Andrés y yo tuvimos el placer de conocernos en esta vida en un empleo, y pues por razones de la vida yo ya no me encuentro ahí, y entonces me encanta poder vernos ya fuera del ambiente laboral y las presiones laborales. Algo más encendido, dirían por ahí, en las palabras un poquito más de domingo. Bueno, vamos a hacer un pequeño viaje, ¿verdad? Como los que hacíamos, para ese contexto también lo voy a dar, porque es importante que uno clarifique. Alfredo en algún momento era pues mi supervisor, y normalmente también previo a eso, normalmente él es de San Carlos, y entonces yo lo que hacía era que me lo llevaba en carro desde Heredia hasta acá, hasta Grecia, y ya hacía como, ¿verdad? También sus familiares lo venían a traer por acá. Entonces era como un espacio diferente, una forma diferente después del trabajo de conocerse. Y bueno, y yo la verdad siempre digo, y es lo mismo el viaje para uno que para dos, y era una charla interesante. Siempre ha sido una persona muy como intelectual a la hora que hablamos de mi libro, muchas cosas. Entonces yo, la verdad, como digo, yo no es cualquier patas vueltas, y hablamos de muchos temas, de masculinidad, de cosas de la vida real. Es una persona muy inteligente. Entonces yo dije, de verdad, la gente tiene que saber, por si hacemos alguna referencia a los viajes o alguna cosa, que es el contexto. Entonces me gusta siempre comentarlo. Y como dije, el viaje vamos a comenzarlo. Quiero devolverme un poquito, porque el Alfredo que vemos hoy, hay mucho, por supuesto, que contar por ahí. Sí. Entonces me gustaría que revivamos un poquito. Usted es escritor, me gustaría poder saber cuál es ese primer contacto con esa literatura en la infancia, cómo es que se da, y sobre todo ese significado que tuvo en esa construcción de la persona que es usted en este momento. No, por supuesto. Primero que nada, decir la palabra escritor, usted no sabe lo difícil que se me hizo usarla para describirme como individuo. Porque cuando yo por primera vez publiqué el libro, yo veía a todos estos escritores, y no me refiero a escritores famosos a nivel internacional. Yo veía escritores costarricenses que para mí eran impresionantes, y yo decía, ¿cómo me voy a comparar yo con ellos? Sin embargo, a través del tiempo y con el pasar de los meses, y hablando con estos mismos escritores que ahora tuve el placer de conocer en persona, interactuar, ya no solo ver sus libros e imaginarme cómo eran, me he sentido más cómodo con describirme a mí mismo como escritor. Ahora, al respecto específicamente de mi viaje en la escritura, todo empieza con leer. Leer creo que es el inicio de todo escritor. Ahí es donde empezamos todos. Y nos llenamos la mente de ideas, y luego las convertimos en nuestras. Cuando yo estaba empezando a leer, aprendiendo a leer, de hecho, en la escuela, no sé por qué me fascinó tanto. Nunca logré entender por qué me llamó tanto la atención. Tal vez fue porque yo tenía y tengo una imaginación muy activa. Entonces me encantaba viajar a estos portales y transportarme a mundos completamente diferentes. Pero nunca me llamó la atención escribir, porque siempre me costó pensar que yo tuviera algo que decir, o que yo pudiera crear esos mundos que me gustaba leer. Cuando ya llego al colegio, creo que parte de la exploración individual de uno como persona, en mi caso, fue la poesía, porque nunca me gustó escribir novelas, historias,
Pero entonces yo dije, no sé qué estoy sintiendo. Claro, la adolescencia llena de cambios hormonales, cambios sociales. Y yo decía, es que no sé qué siento. Y no recuerdo quién fue, juraría que fue un profesor que tuve en aquel entonces, me dijo, intenta escribirlo. Y yo en su momento me pareció tontísimo porque yo dije, no sé ni qué siento, no sé cómo decirlo en palabras, cómo lo voy a escribir en palabras. Pero efectivamente me ayudó. Efectivamente él tenía razón, fue cuestión de intentar convertir una emoción en un lenguaje mágico, en un lenguaje distinto. Y al hacerlo a través de la poesía me permitía hacer justamente eso. Luego, con el pasar del tiempo, intenté escribir algo, pero nunca era algo, ni siquiera bueno, porque es que ya eso es más subjetivo, pero no era algo que yo dijera, la verdad es que sí me gustó. Sino que, y no quiero adelantarme más como para hablar de mi libro, pero fue más la vida la que me llevó a terminar escribiendo un libro más que mi propio interés por decir, sí, yo quiero ser escritor. Fueron más cuestiones de, precisamente, como aprendí a lidiar con mis emociones sin entenderlas a través de la poesía, más adelante en la vida terminé tratando o utilizando la escritura como una manera de ayudarme a vivir y entender los procesos psicológicos de existir como persona, las emociones al final. Por supuesto. Me gustaría profundizar un poquito todavía mejor en lo que es esa idea de la lectura inocente, porque como todo niño empieza a usar eso como una herramienta para comprender el mundo. Digámosle o expliquémosle al amigo, a la amiga que nos escucha, un poquito más acerca de porque cómo funciona eso en su cabeza, qué venimos descubriendo, los libros que tal vez en ese momento leía, o sea, porque no es lo mismo la lectura que va a digerir ya hoy que lo que en ese momento tenía. No, de hecho, creo que es muy curioso y puede resultar muy gracioso para quien me conozca, quien me haya conocido ya después de la adolescencia o ya a estas alturas de la vida, porque el libro que yo más leía cuando empecé a leer era la Biblia. Entonces, hoy por hoy, con el tipo de persona que soy, con cómo me desarrollo como individuo, con las cosas que digo y cómo me expreso, puede llegar a parecer contraintuitivo, pero es que es la verdad. El libro que yo más leí durante toda mi infancia y el que usaba para intentar entender el mundo era la Biblia. Más allá de eso, de hecho, hay una historia graciosísima, o al menos a mí me resulta hilarante. El primer libro que yo agarré para intentarlo leer yo por mi cuenta era uno que estaba en un librero en la casa en la parte más abajo. Obviamente yo no sabía de qué era, no tenía ni idea, apenas estaba intentando aprender a leer. Pero era un libro de sexualidad, de los de la editorial Océano. Era un libro que, de hecho todavía lo tengo en mi casa, tengo toda la colección de libros. Que hablaba sobre la sexualidad humana, sobre cómo funciona el sexo, el género, desde un punto de vista netamente sexológico, sí, de la sexología. Nada de morbo ni nada por el estilo. Pero obviamente uno como niño no sabe esas cosas. Claro, pongámoslo un poquito en arroz y frijoles. Creo que eso era como más basado en ciencia, digamos, como más de estudiarlo. Exacto, era sexo, pero científico. Era de dónde viene el placer, qué significa tener placer a nivel de reacciones químicas en el cuerpo. Para que nos entendamos todos, era el sexo con palabras. Obviamente yo no tenía ni idea de eso, yo no supe de qué trataba el libro, yo nada más estaba intentando pues leer las palabras, pero no recuerdo si fue mi mamá o fue la niñera que me encontró con el libro, pero sí me acuerdo que desde ese momento esos libros desaparecieron de la casa. No fue que los botaron ni nada, sino que los escondieron porque dijeron, ¿cómo vamos a dejar que él esté leyendo eso? Entonces siempre me ha dado gracia porque eso significa que el primer libro que leí, no que me terminé ni mucho menos, ni siquiera sabía de qué trataba, pero el primer libro que yo leí en mi vida fue un libro de sexualidad. Y el segundo fue la Biblia. Entonces me resulta graciosísimo. Ahora, volviendo un poco a lo que me preguntabas de la lectura inocente, uno cuando está en la infancia, o al menos a mi parecer, carece o le falta como
maneras de ver el mundo. Le falta mucho conocimiento. Eso es algo que yo le digo a mis amistades que tienen hijos o que tienen hermanos muy pequeños. El niño funciona muy parecido al adulto, solo que no tiene el conocimiento que nosotros tenemos. Leer le da a ese niño o a esa niña ese conocimiento neto de cosas que a lo mejor a uno como adulto, como cuidador, como padre, como hermano, no se le ocurrirían en enseñarle. Para mí leer fue, y sobre todo leer la Biblia, fue aprender de violencia. En muchas partes del Antiguo Testamento fue aprender de venganza, fue aprender del amor, fue aprender de la redención, del buen vivir, del mal vivir. Y todas estas cuestiones a mí me parecen en retrospectiva que de no haber sido porque las leí, quizás no las hubiera aprendido a la edad tan oportuna en la que las aprendí. Porque son cuestiones que a lo mejor a mis papás o a cualquier adulto no se le hubiera pasado por la cabeza explicarle a un niño. ¿Qué es la venganza? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Qué es la redención? ¿Cuál es el proceso de redención de una persona? ¿Por qué es importante conocer ese concepto? A lo mejor esas son cosas que uno como adulto dice, no, un chiquito no tiene por qué saber eso. Y en mi experiencia, como alguien que aprendió de eso a través de leer, digo, sí es importante. Al menos a mí me ayudó a poder desenvolverme de mejor manera como individuo. Porque, como te digo, y lo vuelvo a repetir, hay cosas que a uno como adulto se le pueden pasar a enseñarle a un niño. Y si uno no se las enseña, no las van a saber de ningún otro lado. Hay que aprenderlas. Entonces, yo diría que más que una lectura fantasiosa, yo siempre tendía hacia aprender. Incluso de las historias más voladas, por ejemplo, cambiando un poco completamente al lado más infantil del todo. Teníamos en la casa un libro de historias de una vaca, de la vaca viajera. Me encantaba ese libro por mero entretenimiento y me parece que es importante mencionar que la diversión en la lectura y la imaginación también es muy importante, no solo el aprendizaje, sino también ejercitar la creatividad. Sí, sumamente importante. Algo que quería obviamente comentar que a veces no queda como muy claro y que tengo la oportunidad de hacerlo con usted, es que hay un punto exacto donde ya eso pasa como a ser oculto. Mira, me escribían servilletas o comencé a escribir por allá en un cuaderno, allá hacerlo una forma de expresión, como usted decía, ya como sacar ciertas ideas. ¿Qué empieza a escribir ese Alfredo? Como esas primeras poesías, esos primeros textos, porque bien que mal, tal vez no es perfecto, pero o sea, uno siempre la curiosidad, ¿qué temas? ¿Qué se acuerda? ¿Qué es lo que comienza a hacer? Es que no es acordarme, es que todavía las tengo en la casa. O sea, es que ese es el asunto. Como, de hecho, me parece que en algún momento lo llegamos a conversar en los viajes. Lo difícil que es la primera vez que uno le enseña a alguien algo que uno escribió. Yo en la casa todavía tengo poemas, los he vuelto a leer, son malísimos, están tontísimos, pero son poemas de la naturaleza que, sobre todo, me acuerdo hubo un periodo de mi vida en el que no entendía qué era como la paz, como sentirse en paz. Y entonces intentaba escribirlo y lo equiparaba con lagos, con el viento, y hasta que por fin entendí que todas estas emociones que yo intentaba o todas estas sensaciones que yo relacionaba con esta emoción era sentirse en paz, sentirse en calma. Algo que no mencioné y que creo que nunca lo hemos hablado es que yo escribí muchos ensayos entre mis 17 y mis 19 años. De todo tipo, porque como no sabía cómo escribir fantasía, ni ficción, ni no ficción, entonces yo dije, ok, sé escribir o sé hacer investigaciones científicas por la universidad, entonces voy a hacer algo parecido, que es simplemente escribir mi opinión sin toda el sostén científico. Nada más voy a agarrar un tema y voy a escribir mi opinión al respecto. Entonces escribí ensayos de religión, escribí ensayos de feminismo, escribí sobre el ser hombre, escribí un ensayo sobre la masculinidad.
El de la masculinidad y el del feminismo todavía los tengo intactos. No, a los otros o los he borrado o les he hecho algunos cambios, pero el de feminismo y el de masculinidad me han servido como una cápsula del tiempo a la que vuelvo de vez en cuando para recordarme todo lo que he avanzado como persona, porque ambos están llenos de sesgos y de ideas que hoy por hoy me parecen negativas. Y en aquel entonces me llegaron a parecer positivas. Y me hace sentir orgulloso decir que me parece que la persona que escribió esos ensayos ya no existe. Entonces me llena de orgullo poder leerlos y decir qué bueno que la persona que escribió esos libros o esos ensayos, mejor dicho, ya no existe, ya no está aquí con nosotros y ha madurado y ha avanzado lo suficiente para ni siquiera leerlos y sentirse como esta vergüenza que da a veces leer algo que uno escribe, que escribió hace mucho tiempo, que uno lo lee y uno dice, ay, ¿cómo se me ocurrió hacer eso? Sino leerlo con la compasión de decir, qué equivocado que estaba, qué bueno que avance. Interesante todas esas partes, porque sí es un retrato de uno mismo, de lo que yo pensaba, esas ideas. Ya uno cuando escribe un libro usted dice, bueno, algunas cosas tal vez habré pensado diferentes cosas en el momento, pero es un viaje, es algo muy, muy diferente. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de hablar justamente de ese logro que obviamente el simple hecho de publicar un libro y decir terminé de escribir las cosas, hice todo el proceso, pues es muy bonito y de verdad me alegra mucho. Nuevamente, de una vez, un poquito tarde, felicitaciones obviamente por el libro. No me acuerdo si ya lo habíamos comentado o no fuera de micrófonos, pero por si acaso. Y bueno, yo creo que también usted decía, es el día a día, las circunstancias de la vida que lo llevan a escribir ese libro. Entonces cuénteme un poquito del origen acerca de eso, ¿verdad? Porque ¿cómo es eso de ese instante, ese hecho de vivir ese momento, de perder a su mamá? Porque hasta que uno realmente experimenta, por ejemplo, emprender, ¿verdad? La idea de poner un negocio, salir de un trabajo, una ruptura, un divorcio, la muerte de un papá o una mamá, uno no puede como tener, ¿verdad? Como dicen, es pura teoría lo que usted puede como decir, pero cuando usted lo pasa por ahí, pues es muy distinto. Entonces cuéntame en primera persona cómo fue eso, cómo la pasó, porque esa experiencia en sí es muy personal. Vea, voy a serle muy sincero y muy directo. Vamos a ir directo a hablar del libro, porque para mí hablar de la muerte de mi mamá es hablar del libro y viceversa. Entonces creo que lo mejor es contar las dos historias juntas. En el 2022, a finales del 2022, a mí se me ocurrió que yo quería llevar un curso, una carrera en el Colegio Universitario de Cartago. Entonces, yo soy de San Carlos, para llevar una carrera en el Colegio Universitario de Cartago me tenía que mudar a Cartago. En todo este proceso de mudarme, de buscar dónde vivir, de matricularme, etcétera, en ese momento ya estaba trabajando en la misma empresa en la que estábamos. Yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá, la verdad es que quiero intentar escribir un libro, quiero sentarme, porque mi mamá leía todo lo que yo escribía. Más que nada porque yo se lo enseñaba. Yo le decía, ma, ¿qué le parece? Lea esto. Y como estaba como tan convulso el asunto con el trabajo, la universidad, porque yo ya estaba, o sea, me iba a ir al Colegio Universitario de Cartago, pero yo ya estaba a mitad del bachillerato de Ciencias Criminológicas. Yo le dije, ma, la verdad es que me quiero centrar, porque yo siempre había estado posponiendo lo de sentarme a escribir un libro. Entonces le dije, voy a sentarme, voy a escribirlo completo y no lo voy a borrar, porque era algo que me pasaba un montón. Yo lo empezaba a escribir y a la mitad me cansaba y decía, ¿sabe qué? Lo borro, se acabó. Y entonces mi mamá me dijo, adelante, por supuesto, es lo mejor que puede hacer. Si no lo termina nunca va a saber si lo hizo bien o no. Hasta que no esté terminado no hay cómo juzgarlo. Entonces, nada, yo me mudo para Cartago. ¿Qué es lo que pasa? Mi mamá a mediados del 2022 tuvo un problema en el trabajo. Se desmayó. Tuvieron que hospitalizarla. Bueno, no hospitalizarla, la tuvieron que atender en el EVAIS.
aparentemente no tenía nada del otro mundo, pero obviamente pues empezamos a hacer exámenes. Desde entonces, desde ese día que mi mamá tuvo ese colapso, llamémoslo, la salud de ella se empezó a deteriorar. Y en enero del 2023, cuando yo ya estaba en Cartago, me acuerdo que un día estaba hablando con mi hermana y me dijo, no, es que mamita sí está muy enferma. Yo, ok. Además estaba teniendo muchos problemas en Cartago, en el lugar en el que me estaba quedando. Había muchas situaciones. Una de las personas con las que estaba viviendo era un alcohólico y o sea, si lidiar con el alcoholismo en la familia de uno es complicado, imagínense con un extraño que no sé ni quién es, con mi mamá enferma. Entonces yo dije, ¿sabe qué? Sí, gasté un montón de plata, gasté todos mis ahorros en venirme a Cartago, en matricularme, pero si mi mamá está enferma y yo no estoy cómodo aquí, me voy a volver. Me devuelvo a San Carlos y efectivamente ya veo a mi mamá en persona. Fueron 2 semanas que no la vi. Y en esas 2 semanas el deterioro era notable. No se veía enferma, no se veía enferma, se veía cansada. Y entonces, en todas estas conversaciones de salud, de cómo va a estar, de qué vamos a hacer, yo me acuerdo que una de las cosas que mi mamá me dijo fue, termina de escribir el libro. O sea, no se preocupe por todo lo que estamos haciendo, no pasa nada. Como no sobrepiense tanto. No sobrepiense. Usted siga escribiendo. O sea, ya estás trabajando, estás en la universidad, no es como que está dejando nada botado. Sí, dejé lo del Colegio Universitario de Cartago de lado, pero mi carrera universitaria, mi trabajo seguían bien, seguían estables. Y en aquel entonces, justo en ese año, mi hermana no estaba trabajando y entonces mi hermana y mi papá se encargaron de cuidar más activamente a mi mamá mientras yo trabajaba, estudiaba y terminaba y escribía el libro. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo empecé a escribir la primera historia que está en ese libro, fue cuando yo ya estaba en Cartago, antes de hacerme la idea como de que mi mamá sí estaba enferma de verdad y no era nada más algo pasajero. Entonces empecé a escribir de algo que yo conocía, que era de criminología. De hecho, el aspecto criminológico está muy arraigado en esa primera historia. Y diría incluso que a lo largo de las 4. Pero conforme van pasando los meses y mi mamá se va poniendo cada vez más enferma, ya nos dan el diagnóstico, nos dicen primero que tiene un tumor en la tiroides, después nos dicen que además del tumor en la tiroides tiene cáncer. A lo largo de todo ese proceso yo no dejé de escribir, pero si les soy muy sincero, yo no sé qué estaba escribiendo. Yo no tengo ni idea o sea, yo escribí los 4 a la vez. Empezaba uno y después seguía con el otro. Estaban en 4 documentos completamente diferentes. Cuando me sentía triste escribía uno. De hecho, hay uno en particular que se llama Espejismo, que no me da vergüenza decirlo porque es la verdad. Ese libro, ese cuento yo lo escribí borracho. O sea, me daban unos ataques de depresión terribles. Si normalmente uno usa la expresión que algo le costó sangre, sudor y lágrimas, de los demás no puedo estar tan seguro, pero ese me costó sangre, sudor y lágrimas. No hubo una página de ese cuento que yo no escribiera llorando. Y al final el 18 de agosto a las 8:10 de la mañana, todavía me acuerdo como si fuera ayer, estaba yo entrando a trabajar, estaba haciendo login. Me llaman del hospital, me llamaron a mí, creo, no sé por qué. Es muy difícil explicar qué se siente esa llamada, sobre todo porque, para darle un poco más de contexto, el día anterior ya nos habían dicho que ya no había nada que hacer. Para entonces mi mamá ya estaba entubada. Ya nos habíamos ido a despedir.
estaba internada en el Hospital México, nos despedimos en el 17 en la tarde. El 18 mi papá me dijo, voy a terminar de hacer algo y me voy a volver para el hospital para no dejarla sola cuando se vaya. No le dio tiempo, lastimosamente. Yo ya sabía que cuando esa llamada llegara, yo ya sabía lo que me iban a decir, que era que había fallecido. Pero no voy a mentir y decir que no hay un pequeño gramo de esperanza que uno tiene en el cuerpo cuando escucha decir, es usted fulanito de tal. Es para decirle que uno espera hasta el último segundo que digan, es que se despertó. De hecho, dejándole un segundo de lado, cuando yo no lo pude creer hasta que vi bajar el ataúd. O sea, durante ir a reconocer el cuerpo a la morgue, porque yo entré con mi papá a reconocer el cadáver, ir a reconocer a mi mamá, transportar el cuerpo a San Carlos, lo velamos en San Carlos y lo velamos aquí en San José porque mi mamá era de aquí, entonces la familia de ella, bueno, mi familia es de acá de San José, entonces la velamos en San José, la llevamos a San Carlos, la velamos en San Carlos. Y hasta que no llegamos al cementerio y yo no vi ese ataúd bajar, una parte de mí todavía quería creer que no, que era mentira. Y si te soy sincero, ahorita que lo estoy diciendo y que lo estoy pensando, sé que en el cuarto cuento que hay en el libro es precisamente esa sensación de esperanza lo que intenté escribir. ¿Y por qué estoy tan seguro? Porque así como que se llama Espejismo está lleno de lágrimas y lo escribí borracho, sé que el primero lo escribí cuando no sabía ni qué estaba pasando, el tercero lo escribía cuando estaba enojado y el cuarto, conectando un montón de ideas con todo lo que acabo de decir, lo escribí cuando sentía paz. Incluso durante el proceso de enfermedad de mi mamá, con mi mamá internada, cuando ya mi mamá había fallecido, antes de que falleciera, cuando nos habían dicho que se iba a morir, incluso en toda esa marea de emociones, a veces uno encontraba la paz, por algún motivo. Después de que falleció, me costó mucho continuar escribiendo. Mi mamá llegó a leer 2 de los 4 cuentos que hay ahí, no sus versiones finales, pero llegó a leer 2. Eso es algo que nunca se me va a olvidar. Pero es que puedo decir a ciencia cierta que fue mi manera, como lo fue la poesía cuando empecé a escribir, de intentar entender, y me perdonará la palabra y ya después usted la tacha, qué putas estaba sintiendo, porque era una emoción tras otra, porque el duelo, y que por eso se llama así, el duelo no es un proceso tan lineal como a veces uno quiere sentir o quiere creer que es. Porque uno quiere pensar que, ok, después de la negación me voy a sentir deprimido, o voy a tener ira, y después me voy a deprimir y ya después voy a estar bien. No, a veces sentir las 4 a la vez, en el mismo día, en la misma hora, tenés esperanza y después ya no, y después te enojas, y después te da un ataque de depresión, y todo en el mismo día. No es un proceso lineal. Uno tiene, sobre todo cuando pierde a alguien que le importa, el duelo es constante y se suscita una y otra vez hasta que por fin en algún momento uno logra salir de ese ciclo, sentir verdaderamente y alcanzar el sentimiento de paz. Y eso es lo que cada uno de los cuentos que escribí es una emoción apoderándose de mí, digámoslo de esa manera. Suena más bonito. Y transmitiéndose en palabras. Cada una de esas historias lo que busca es eso, es transmitir qué era exactamente lo que yo estaba sintiendo en ese momento.
sumamente bonito porque son 5 etapas, la del duelo. Ahí obviamente podemos en algún momento ya hablar más técnicamente en eso, pero sin duda uno que va viendo poquitas cosas va a ir dándose cuenta, como dice usted, que es un carrusel de emociones en tantas cosas. Y tal vez yo en mi caso no puedo hablar particularmente de papá o de mamá, pero yo creo que a lo largo de la vida usted va a ir perdiendo sus abuelitos, que ya vamos como poco a poco también teniendo una idea de que somos de la muerte, somos personas que somos de la muerte. No puede evitar es que realmente en algún momento pues ya no esté más con nosotros. Y perdona que te interrumpa, pero con eso que decís que somos de la muerte, qué divertido, porque es que eso es lo que es divertido, como es lo único que todo ser humano tiene seguro en esta vida, que es que se va a morir, y aún así a ninguno parece que se le haga fácil aceptarlo. Todos nos vamos a morir. Todas las personas que queremos, todas las personas que nos importan, se van a morir también. Y esa es una realidad horrible, pero es la única que tenemos por cierta. Y creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta cada vez que, ojalá todos los días, decir, me voy a morir. El memento mori. Me voy a morir, usted se va a morir. Y a veces no es el me voy a morir, es la gente que yo quiero se va a morir. Porque cuando uno dice, me voy a morir, bueno, ya después no siento nada. Pero es que no solo vos te vas a morir. Todos nos vamos a morir. Y cuando uno tiene eso presente y lo tiene claro, y me duele muchísimo que me haya costado ver a mi mamá morirse para entenderlo como lo entiendo ahora, uno empieza a querer a la gente más y a demostrarlo más, porque no sabe si mañana ya no van a estar. Y no hay nada peor que quedarse con ese te amo ahí, guardado en algún lugar. Porque uno simplemente dijo, no, esa persona sabe que la quiero, esa persona sabe que la amo, ¿para qué se lo voy a estar diciendo? Porque se va a morir y usted va a seguir aquí y va a pensar, ¿por qué no lo dije? Dígalo todas las veces que quiera, por cansado o por necio que parezca, por intenso que le digan que es, diga que ama a esa persona, dígale lo mucho que la quiere, a su mamá, a su papá, a su pareja, a quien sea, a sus hijos, porque usted no sabe si el día de mañana los que van a faltar son ellos y usted no se los dijo y se va a quedar con eso en el pecho toda la vida, porque ya no te van a responder, ya no hay manera de que te digan, yo también te amo, yo también te quiero. Y es sumamente complicado el hacerse cargo de eso, como abrir la mente y decir, ¿verdad? Por eso decimos, cada momento es sumamente valioso y es parte de la experiencia humana, el hecho también de valorar todas las circunstancias. Lo que iba a comentar yo es, bueno, una cosa muy importante y yo creo que sobre todo en la parte de que uno lidia con muchas circunstancias que no comenta siendo hombre, es ese círculo cercano, digamos, qué personas, qué redes de apoyo, qué conversaciones fueron para usted importantes a la hora de no quedarse solo durante esa etapa, porque, o sea, diferentemente que fuera el contexto de cualquier persona importante, o sea, las personas que están a su lado hacen una gran diferencia, te dan cierta estabilidad, le ayudan a llevar ciertos momentos, o sea, ¿cómo puede, pues, hablar un poco en su experiencia de cómo llevó esas cosas? Porque es... No, es sumamente complicado y me encanta que menciones las redes de apoyo porque es que es muy importante tener una red de apoyo saludable y grande, ojalá. En mi caso tuve la suerte de que en mi casa éramos muy unidos, entonces nos teníamos mi hermana, mi papá y yo el uno al otro y sabíamos exactamente por qué estábamos pasando, porque los tres pasamos por casi lo mismo. Porque somos personas diferentes, entonces no puedo decir que pasamos exactamente por lo mismo. En el caso de mi papá, por ejemplo, él perdió a la esposa, no perdió a la mamá. Pero todos teníamos como esta conexión con la misma persona que falleció y entonces podíamos apoyarnos. Y voy a agarrar algo que vos dijiste sobre el ser hombre, porque me parece muy importante. Mi grupo de amigos en ese momento ni siquiera se dio cuenta que mi mamá falleció, ni siquiera sabía que mi mamá estaba enferma. Mi mejor amigo, de hecho, el día del funeral, como somos los hombres, no supo ni qué decirme, no tenía ni una sola palabra de aliento ni nada. Y yo no digo que haga falta, si ahora que ya yo estuve del otro lado lo puedo decir. No hay nada que uno pueda decir
que alivie ni una décima parte el dolor que se siente. Pero igual se agradece que la gente lo intente. De hecho, hoy por hoy, ya 2 años, pues, hace 2 meses yo hablaba de esto y todavía lloraba. Por lo menos ahora puedo hablarlo con cierto humor. Uno no se acuerda de ese día. A mí me dicen, ay, es que yo le dije no sé qué, es que yo lo abracé, es que no me acuerdo de nada. Pero igual, en el caso de mi mejor amigo, de la persona que uno espera que por lo menos tenga algo para decir, sí me hubiera gustado que dijera algo. Ya después lo conversamos y fue precisamente por ser hombre que no me dijo nada, porque él me dijo, es que, Dima, de los hombres no nos decimos nada. Y yo dije, ay, qué problema, qué problema hay ahí. Ya ese ha sido otro viaje completamente diferente, pero es que mi red de apoyo siempre ha sido la misma. Toda la vida mi red de apoyo siempre han sido mis papás y mi hermana, y en ese momento fue mi papá y mi hermana, porque cuando fui a mis amigos, de hecho todavía me acuerdo, fue en una partida de League of Legends, cada quien en su casa, que se dieron cuenta que mi mamá había fallecido porque alguien me dijo algo, me hizo un chiste referente a su mamá tal cosa, y yo entre humor y enojo me devolví y le dije, de ahí, si usted tiene una ouija, llámela. No me siento orgulloso, pero la verdad es que me molestó mucho el comentario, con justa razón. Un silencio sepulcral en esa llamada. Y entonces alguien me pregunta, David, ¿su mamá se murió? Y yo, sí, hace una semana. Nadie pudo volver a hablar en esa llamada. No los culpo, para nada. Yo, completamente insensible de mi parte. Habían 1000 maneras mejores de decirles, hey, chiquillos. Pero también hasta cierto punto, ya después conversando las cosas ya como adultos y con más apertura, la respuesta siempre era la misma. No, es que somos hombres. Es que yo para qué le voy a preguntar. Es que... Y yo decía, ¿cómo no se dieron cuenta que mi mamá se murió? Yo lo publiqué. Yo publiqué la nota, yo publiqué el anuncio del novenario, yo publiqué que íbamos, lo de la misa. ¿Cómo no se dieron cuenta? Sí, nomás, es que somos hombres. Y yéndome completamente por la tangente, eso es terrible. ¿Cómo es posible que uno justifique en su sexo la insensibilidad? Espantoso a lo que hemos llegado de justificar no hacernos responsables de nuestra amistad con alguien. Ah, no, es que soy hombre. Ah, no, discúlpame, qué bruto, qué gran excusa. Por lo menos decime que estás ocupado. Esa por lo menos se la creo. Sí, no, es sumamente complicado y difícil. Ya de por sí, como decía usted, no hay circunstancia que sea como menos complicada que llegue usted a acercarse y darle algunas cosas, y yo por eso justamente lo hablaba y justamente quería compartir algo. Yo lo veo desde un punto de vista, tal vez ahorita, como decimos, desde afuera, lo más que puedo acercarme yo a decir, bueno, en algún momento me acuerdo que cuando yo viví como hombre, ese proceso de duelo en su momento, que yo le comentaba a la terapeuta, yo le decía, vea, yo quiero simplemente desconectar mis sentimientos para trabajar, para simplemente hacer las cosas y volver a sentirme valioso, volver a sentirme ganador, volver a sentirme habilidoso y simplemente, o sea, como decimos, quitarme ese vaivén emocional, esa montaña de emociones que yo también tenía, que tiene muchas ideas autodestructivas. O sea, todo en mi mente obviamente es sumamente caótico en ese momento, entonces no digo que sea lo mismo, pero uno va entendiendo diferentes circunstancias. En ese caso mío era una pareja en ese momento que era como importante, y me gustaría justamente que usted ya está una persona que está hablando de esto, que justamente está llevando, por supuesto, de una u otra manera la parte de psicología como carrera universitaria, y ya tiene como más fundamento incluso para hablar de estas cosas. Y justamente quería sacar un extracto de una canción que, bien que mal, digo, yo no soy tipo de ese tipo de música de todos los días. Yo me estaba esperando que era una canción que yo escribí. Pero bueno, no, idealmente sería muy bonito que usted pueda sacar muchas cosas porque es una manera muy creativa y muy sana, pero a veces las palabras que usted no sabe como hombre cómo encontrar, cómo definir, dice, esta canción me identifico con esto por estas cosas. Entonces,
Voy a sacar primero la letra que dice: y si por dentro estoy jodido, pues por fuera que se note. Y si me ven que estoy llorando y con su nombre me desarmo, es normal. Así estoy Buena sanando. canción. Y si se me cruzan los cables y el chiste era desahogarme, déjeme solo con mi desmadre. No está mal si no me siento bien. Hay que entender que a veces pasa, el dolor se pasa. Hoy dejé salir mi lado frágil y el cabrón se quedó en casa. Y justamente cantado esto por un hombre, porque la canción se llama Lado Frágil, por si acaso alguien no la ha escuchado. Buenísima. Es simplemente el hecho de identificarme justo con eso, de decir, o sea, estoy llevando esas cosas, no sé cómo decirlas, y poder escuchar a una persona con la que me identifico, con decir mi mismo sexo, o sea, muchas de esas cosas es meramente por identificarme con esa persona. Y es tan complicado porque a veces entre los hombres, como decimos, no hay una forma de lidiar con esto. O sea, si usted lidia con esto de una manera emocional, es demasiado sensible, demasiado complicado, ¿verdad? Demostrar emociones, y si no lo hace, que se está muriendo por dentro de usted. Entonces, desde su punto de psicólogo, que ya lo vivió, que ya tiene mucho conocimiento de eso, comenten un poquito, e incluso, no sé, si la letra le gusta o algo que esté bien o mal, no sé. Ni te preocupes, a mí esto me encanta. Vea, primero, disclaimer, segundo año de psicología, tampoco, cuidado. Pero sí soy criminólogo, entonces nos vamos a agarrar de ahí. Depresión masculina, suicidios masculinos. Bueno, el suicidio de hombres cisgénero es la palabra. De hombres cisgénero es más alto que el de mujeres. ¿Por qué? Y quiero que el que me esté escuchando se quede conmigo un segundo. Voy a decir una palabra que a algunas personas les causa problema, pero entonces, patriarcado. El patriarcado es una cosa espantosa que afecta a hombres y mujeres y a toda persona que exista en este mundo, porque a los hombres nos enseña que la única manera de existir como hombre y como individuo es ser insensible y no sentir. Y que nadie, el clásico, los hombres no lloran. Y eso es una mentira espantosa y terrible, porque no es mejor para vos. Y no estoy hablando de mi opinión, estoy hablando de lo que dice las investigaciones que se han hecho en los últimos años. No es lo mejor a nivel psicológico, no es lo mejor a nivel social. Reprimir las emociones no es ni siquiera lo mejor a nivel laboral. No hay nada que aumente la productividad como estar mentalmente equilibrado. ¿Y cómo consigue uno estar mentalmente equilibrado? Hablando de cómo se siente con regularidad. No es que yo oculto mis emociones y me centro y trabajo y trabajo y ya después cuando tenga tiempo. No, es que nunca vas a tener tiempo. Si te centras en eso, nunca vas a hacer tiempo para sentir. ¿Cómo para sentir? Sentirte mal, sentirte bien, sentirte enojado, sentirte enfermo. Es importantísimo para un hombre sacar tiempo para sentir. ¿Y por qué digo para un hombre y no para una mujer? No, es que también es importante para una mujer, pero es que a las mujeres está más normalizado. Está más normalizado negarle a los hombres el derecho a sentir. No, es que ¿cómo nos justificamos? Cuando nos sentimos tristes, nos enojamos. Cuando nos sentimos confundidos, nos enojamos. Cuando sentimos cualquier cosa que no hemos desarrollado las habilidades para expresar de una manera sana, ¿qué hacemos? Nos enojamos. Porque no sabemos cómo expresar que estamos confundidos, que estamos nerviosos. No, entonces me enojo. Y ese es el resultado del patriarcado, de crear esta imagen de un hombre ideal que todo lo puede y todo lo hace y es una maravilla de ser humano, y que no existe, porque ni siquiera en esta corta vida que tengo no he logrado conocer a un solo individuo que sea tan ajeno a las emociones como se supone que tienen que ser los hombres. A mí me fascina cómo hay gente, hombres particularmente, que dicen: no, es que los hombres somos lógicos. Discúlpame, mi amor, pero si vos te enojas porque el Real Madrid perdió contra el Barça, así como que lógico, serio y centrado no sos. Y está perfecto enojarse porque el equipo al que usted le va perdió contra un equipo que a usted no le gusta. Dele viaje, enójese. No le estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que esta farsa de los hombres somos lógicos, serios, calculadores. No.
O sea, hay mucha tela que cortar, por supuesto. Eso es un comentario tanto, Anis. Pues digo, es muy bueno. Yo no definiría patriarcado, yo diría hay máscara de la masculinidad, porque la masculinidad per se no podemos desconstruirla, no podemos cambiar muchas cosas. La masculinidad es la masculinidad, la feminidad, punto. Hay cosas buenas y cosas negativas, como en todo. Pero sí, digamos, a veces esa imagen, como siempre digo, y yo lo escribí en el libro como ese estereotipo, realmente, que es una construcción suya en su cabeza, de que usted, según usted, va a hacer menos esto, menos lo otro, y eso es lo que hay que decir a la gente, ¿verdad? Incluso, justamente lo que iba a preguntarle, otra cosa que es bien particular y aprovechando eso, cosas que he visto normalmente que también a veces la gente hace, o simplemente no ir a terapia porque realmente prefiere solo quedarse con el contenido que encuentra en redes sociales, que pues es válido, ayuda a algo, pero no le va a ayudar del todo. Y la otra cosa que yo digo que más me da cólera, que es el hecho de usar la inteligencia artificial, o sea, ChatGPT. Entonces, eso es lo que iba justamente a preguntarle. Usted desde ese punto, donde ya lleva muchas cosas y ya lo vivió y es un poco una parte teórica, ¿puede de verdad ChatGPT, Cloud o alguna inteligencia artificial ser mi terapeuta? Justamente hablábamos que esas aplicaciones no me hacen confrontar las ideas, que la mayoría de casos, a veces también hay casos, y he visto 2 casos puntuales, uno en CNN y uno en el New York Times, de 2 fallecimientos de hombres jóvenes que esta inteligencia artificial les validaba, les decía que era apropiado, que era bueno el hecho, o sea, como recibir una motivación para que lo hiciera, para decirle, sí, lo que usted está haciendo es correcto, e ir a poner fin a su propia vida. O sea, ¿cómo ve usted eso? Porque incluso yo digo, o sea, yo lo digo desde afuera, viendo con una visión un poco abierta a entender que yo utilizo la inteligencia artificial, que ha llegado para quedarse, pero siempre tengo mi núcleo familiar, siempre tengo muchas cosas de estabilidad y lo veo diferente. También pasé por muchas cosas, pero usted que sabe un poquito más de eso y me imagino de una u otra manera va a estar muchísimo más capacitado para comentar estas cosas. ¿Será que es válido? ¿Será? ¿Qué comenta usted en cuanto a eso? Porque ahí sí puede expandirse como guste. Vea, válido, todo es válido en esta vida. Empecemos por ahí. Hay muchas cuestiones que son importantes mencionar antes de dar una respuesta definitiva. Por si alguien no quiere escuchar, la respuesta definitiva es no. ChatGPT no suple a un terapeuta. Pero vamos por partes. Acceder a terapia es caro. El otro día, en el semestre pasado, en la carrera, hablábamos entre algunos compañeros de diferentes grados, incluso con alguna profesora. Incluso con alguna profesora lo llegamos a hablar. El privilegio de la salud mental. Ese era el tema. La salud mental hoy en día lastimosamente es un privilegio que solo se pueden costear quienes pueden pagar el terapeuta y quienes se pueden pagar el ir a terapia. Es una lástima, es una pena que tengamos que vivir así. Ojalá no fuera de esa manera, pero esa es la realidad con la que vivimos hoy en día y con la que estamos lidiando. ¿Qué pasa? Que si alguien no se puede costear la terapia, que es sumamente importante para poder aprender a vivir de manera más sana, no a vivir, es para vivir mejor, para vivir en bienestar, para vivir más sanamente. Pero si alguien no se la puede costear, tiene que volcarse a lo más cercano que tenga y que sea más barato. Ojalá los videos en YouTube, los libros de autoayuda, que muchos psicólogos, ya eso ya es de opinión personal, es muy subjetivo, pero hay psicólogos a los que no les gustan los libros de autoayuda, como ni siquiera para apoyar terapias. Pero digamos, si no te podés pagar la terapia, obviamente vas a ir al libro de autoayuda. ¿Qué queda? ChatGPT o las inteligencias artificiales, Cloud, Ahora diga inteligencia artificial en genérico, porque hay tantos de tantos Sí, es que me iba a poner a citarlas, pero creo que si me pongo a citarlas ya aquí se acaba el podcast. Las inteligencias artificiales que sí llegaron para quedarse son nada más eso, un recurso extra barato al cual recurrir cuando no podés pagar terapia. ¿Son buenas? No, para nada. Las inteligencias artificiales tienen alucinaciones, que para quien no lo sepa, es básicamente un sesgo en la programación que hace que se inventen información o que saquen conclusiones ilógicas y pasen esa información como real. Incluso llegan a mentir abiertamente, generar información, falsificar enlaces, citas.
teniendo eso como primicia, la inteligencia artificial no solo es capaz de darte información errónea y no ayudarte en el proceso, sino que no tiene un interés real en ayudarte. Ahora, esto ya va de casos a casos. Alguien podrá decir, bueno, el terapeuta al que yo fui tampoco tenía interés en ayudarme. Qué pena que hayas tenido una experiencia con un mal terapeuta. Prueba con otro. Al final eso también es importante. Pero el terapeuta, o por lo menos algo intrínseco en la carrera de psicología y que le enseñan a todos los psicólogos, por lo menos de la Universidad de Costa Rica, es la empatía. Usted tiene que poder empatizar con su paciente. Una inteligencia artificial no puede empatizar, simple y llanamente, porque incluso si fuera una inteligencia artificial general capaz de autointerpretarse y de sentirse consciente, o de ser consciente del todo, no podría empatizar con un ser que funciona en el mundo biológico. Porque no puede empatizar contigo, no tiene ni siquiera un punto de apoyo para poder empatizar. Y la empatía es una de las bases fundamentales de cualquier terapia psicológica. Entiendo que haya gente que la use, respeto la opción de usarla porque no podés pagar terapia, pero si podés pagar la terapia, la diferencia entre apoyarte en una inteligencia artificial para sobrellevar la vida y un terapeuta es abismal. E incluso voy más allá. Si no puedes pagar el terapeuta, hable con un amigo. Es 1000 veces, bueno, estoy exagerando, pero es mejor hablar con un amigo que con una inteligencia artificial. Porque el amigo tendrá sus sesgos, tendrá razones para no querer decirte la verdad del todo, sobre todo para no dañar la amistad. El amigo podrá tener 1000 fallos, pero por lo menos empatiza y le importas. Y eso hace toda la diferencia. Sí, es el contacto humano. Yo le hablaba, en algún momento yo expresé las cosas cuando justo me di cuenta de esos casos. Yo le decía, bueno, primero la inteligencia artificial tiene que haber un momento en donde tiene que haber una advertencia, es como ese tipo de temas, hay ese tipo de profesionales, refiérase a una persona porque es como el primer disclaimer. Llame a estos números. Sí, sí, exacto. Hay una línea en Costa Rica dedicada a eso. Si usted realmente no tiene los recursos, puede también buscar, como digo, o sea, otras opciones. No todo es exclusivamente a veces ir a buscar porque también hay gente de gente. Usted quiere lidiar con el terapeuta que usted ve en TikTok y, obviamente esa vara tiene muchísimo marca personal, entonces no van a ser 5 colones lo que le van a cobrar. No, para nada. Hay casos de casos. Pero hay buenos terapeutas ahí abajo que no cobran tanto. Hay estudiantes, hay personas también que están como formándose y van a tener ese contacto humano, que yo lo que digo, o sea, la gente no puede olvidarse de cualquier situación, cualquier negocio, cualquier área que tenemos, ¿verdad? Para comentar que usted lidia con seres humanos, usted está en el negocio de las personas, indiferentemente de lo que me quiera decir, entonces es muy humano, no pueden olvidarse de eso. Y la gente, una muchacha llegó y me dijo, es que usted no se imagina lo que yo he sanado gracias a ChatGPT. Y yo decía, de verdad me alegro que le haya funcionado, pero es que usted en el perfil, le apuesto, se lo aseguro, que en el perfil de las cosas que usted le pone en las configuraciones, no le dice, vea, confronte mis ideas estúpidas o lo que fuera. Realmente, lléveme la contraria. Si es algo que no es adecuado o me entiende, como esa parte del terapeuta tiene que decir, no, usted está, pero realmente muy equivocado en esto sí, esto no, o sea, es un humano, tiene que llevarlo un poquito más guiado y esas cosas obviamente no se las van a dar. Pero como yo obviamente no soy el experto no me van a llegar a decir, sí, es lo correcto. No, pero es que, y además la inteligencia artificial es un producto, está hecha para que vos la uses lo más posible. ¿Qué le sirve al modelo de inteligencia artificial? Llevarte la contraria, que entonces yo diga, no, ya no voy a usar esta vara porque me está llevando la contraria cada rato, o siempre dejarte la razón. No, si es que esa idea pésima que tenés de X grupo etario está correctísima, seguila, dale, buenísimo. Las mujeres son tal, los hombres son... Usted diga lo que quiera, la inteligencia artificial te lo va a respaldar simple y llanamente para que usted siga ahí usándola. O sea, igual, como digo, si la va a usar, al menos asegúrese de ajustarle, hacerle el perfil, lo que usted puede hacer para poner los ajustes de lo que no es correcto, no lo haga. Bueno, y volviendo un poco, tal vez porque a mí me encantan todos esos temas, por mí yo realmente sigo debatiendo y comentando cosas. Nos vamos. Obviamente, usted comentó un poco acerca de ese proceso de
escribir eso, el proceso de su mamá, todas esas cosas, que está muy implícito. Pero usted me comentó algo que yo quería justamente comentar. Una de las grandes cosas al momento de escribir un libro es que usted no sabe, usted no tiene un norte, o sea, no es como que usted está como, sí, va a salir, no, corrija esto. O sea, no hay una guía práctica, es algo muy artesanal, muy propio, muy de cada autor. Entonces, justamente en ese proceso, cuando se decía que no estaba bien, ¿qué logró aprender tal vez de usted mismo? Que eso sí puede sacar uno como sus propias conclusiones, sus propios aprendizajes, porque, o sea, no hay un norte claro, está pasando demasiadas cosas, no sabe qué escribir, no sabe si seguir, no sabe si realmente lo que está escribiendo lo quiere al final dejar así. O sea, hay tantas cosas y es el proceso más importante a la hora de un escritor, porque es literalmente el proceso creativo que es la base de todo lo demás. El proceso de escritura, yo que he podido hablar con algunos autores costarricenses bastante buenos, a mi parecer, es muy personal. Sí creo que hay como ciertas pautas, ciertas cositas, como vos decías, uno aprende generalidades que todos podemos seguir. Por ejemplo, siempre es bueno maquetear. Nada mejor que maquetear. Hasta un cuento se maquetea. Yo maqueteé los mismos, los que yo escribí. Lo dividís en las etapas que quieras. En el caso del cuento normalmente tiene 3 o 4 y lo llenas de ideas. ¿Qué aprende uno de uno mismo escribiendo eso? ¿Qué es lo que le importa? Porque si vos te sentás después de escribirlo durante el proceso y decís, ¿por qué estoy escribiendo esto? ¿Qué me resulta importante de esto que estoy escribiendo? Y entonces te das cuenta de exactamente qué características estás dejando ver de ti mismo en el libro. Creo que fue Ken Follett el que lo dijo una vez, puede que no haya sido él, pero sí sé que fue un escritor. Todo libro es una autobiografía. Todo lo que uno escribe tiene una parte de uno ahí. Y uno como escritor, sobre todo cuando quiere publicar y quiere que alguien lo lea, tiene que estar cómodo con la idea de que una parte de su alma, por decirlo en un lenguaje bien onírico, va a quedar desnuda ante el público para que la juzguen. En otras palabras, amigo, amiga que me escuche, usted no le va a caer bien a todos. No es algo como que va a ser aprobado por todos. Amén. Y es parte del hecho de decir, soy un ser humano y tengo una experiencia diferente. Alguna gente le va a gustar, otra no, porque siempre hay crítica. No hay forma en que usted haga algo donde no reciba una crítica. Exacto. Y no hay nada más sano que aceptar la crítica, incluso la malintencionada. El otro día estaba leyendo un libro sobre las amistades. Es de Plutarco, si no me equivoco. Que en paz descanse. Y decía que no hay nadie de quien podamos aprender más que de un enemigo, porque es el único que nos va a señalar constantemente las fallas que tengamos. Entonces, por eso lo digo, incluso la crítica malintencionada, de nuevo, vuelvo a lo que dije antes, tenés derecho a enojate, por supuesto, pero ya después cuando te calmes, analízala. Vela qué es lo que te están diciendo, por qué te lo están diciendo. A lo mejor hay algo ahí positivo. En el caso de los libros particularmente, cuando alguien te diga algo del libro, es que tal cosa no me gustó, enojate. Si querés enojarte, enojate. Todo bien, no hay nada de malo. Pero ya está publicado. Ya está publicado. Qué pena, nada que hacerle. Ya usted lo compró, si se está quejando después de comprarlo, ya usted está en su derecho como comprador. Pero después sentate y decir, ¿será que tiene razón lo que me está diciendo? ¿Qué puedo sacar de esta crítica que me están haciendo? Claro, ya después están las críticas constructivas que siempre se agradecen, pero a lo que voy es siempre es bueno reinterpretar incluso el comentario negativo de alguien. Y volviendo al proceso de escritura, que fue lo que me preguntaste, otra cosa que le recomiendo a alguien que lo esté viendo y si están escribiendo un libro y quieren publicar, lo más importante es terminarlo. Termine de escribirlo. Es que no me gustó tal cosa, es que le puedo cambiar tal cosa. Honestidad ante todo. Hecho es mejor que perfecto. Hecho es mejor que perfecto. Después de publicarlo, todavía hay cosas que yo le quiero cambiar. O sea, la cantidad de veces que yo abro ese libro y digo, ay, no, es que esto se vería mejor. Ahí falta una palabra. Ni siquiera cosas de ortografía, de que falta una coma, falta una tilde. No, hay cosas que uno lee y dice, no, aquí tendría que haber escrito toda otra página de tal cosa.
pude expandir más esta idea ahora ya pienso diferente. O sea, hay tantas cosas muy, muy diferentes en ese proceso, pero sí, es muy personal y sí, concuerdo mucho con esa parte. Me gustaría, obviamente, ahora ir un poco más puntual para preguntarle cosas de la parte que me hace muchísimo más interés, que es sentirme identificado con la parte de ser escritor todavía. Al hecho de decir, bueno, voy a escribir un libro, ya lo terminé de escribir, lo voy a publicar. En ese proceso, ¿cuál ha sido tal vez ese mayor obstáculo que usted tuvo antes de ya decir, ok, bueno, lo voy a publicar? Antes de tomar esa decisión, ¿qué fue lo más difícil? Lo más difícil antes de publicar. Aceptar que me van a juzgar. Aceptar que publicar un libro es que la gente diga, porque uno se puede imaginar que va a pensar la gente que lo conoce a uno, fulanito de tal escribiendo, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué tendrá que decir? O incluso gente que ni lo conoce a uno y uno pensando, es que ¿qué va? Y si alguien lo agarra y piensa que es malo, ¿de ahí qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer si a alguien no le gustó? Es que no hay otra forma y es... Bueno, ya lo explico con mejores ideas de lo que yo pueda comentarle claramente. Vamos a darle la vuelta a la tortilla, como siempre digo. Quiero que me comente tal vez cuál ha sido el mejor momento que le confirmó justamente como que está en la línea correcta, que usted quería escribir. Porque me imagino que siempre hay momentos bonitos. Sí, por supuesto. Creo que lo que me confirmó que puedo seguir escribiendo y que por lo menos no lo hago tan mal fue el comentario de una persona que tengo el placer de conocer, que se llama Laura Montoya. Es una mujer fenomenal que conocí en la universidad. Fuimos compañeros en un par de cursos. Ella me compró un libro y tardó mucho en decirme como qué opinaba, y yo, obviamente uno piensa lo peor, yo dije, no le gustó y no sabe ni cómo decírmelo. Y de repente un día me llega un mensaje enorme con un análisis literario de mi libro, que primero me llenó de orgullo porque yo dije, alguien analizó mi libro. ¡Eos! Pero el análisis que ella hizo, como una ávida lectora que fue lo que hizo que valorara más todavía esa opinión, fue muy revelador, porque por un lado me hizo pensar, efectivamente ese libro es mío, porque todo lo que ella estaba diciendo eran cosas con las que yo me identificaba y que efectivamente yo había pensado mientras lo escribía. Y por mencionar un segundo momento, creo que fue el momento en el que lo envié a una editorial. Y don José Chacón, el director, el presidente, si te soy sincero, no me acuerdo cómo se llama el puesto que tiene, pero de Aviat, la editorial que publicó mi libro. Bueno, y un saludo para ellos si en algún momento llegan sí, a escuchar si eso, lo llegan a escuchar, un saludo, muchísimas gracias. Creo que nunca voy a poder demostrar lo agradecido que estoy con la oportunidad. No hay manera en la que yo pueda llegar a demostrarles el nivel de agradecimiento. Cuando él me dijo que sí, y José Chacón es un autor costarricense buenísimo, o sea, tiene unos libros fenomenales, que alguien como él me haya dicho sí. Mi editorial, que yo decido, porque básicamente él es el que manda, él es el que decide si se publica o no, que me haya dicho sí, lo publicamos, me llenó de orgullo y de felicidad, porque yo dije, ¿cómo es posible que una editorial me haya dicho que sí? Porque para los que no nos están viendo y nada más nos están escuchando, hay dos versiones del libro. La primera yo la publiqué simple y llanamente porque ya que lo había terminado, yo dije, lo quiero tener en las manos. Voy a sacar 100 copias para regalarlas o para venderlas o lo que yo quiera, porque la verdad a mí lo que me dan ganas es de tenerlo en la mano. Yo quiero tener algo que yo hice en mis manos. Creo que escuché a alguien que dijo algo parecido, dice. Conozco a alguien que hizo algo parecido para no irse mucho. Me pregunto dónde habré sacado la idea. Sí, qué buena idea. Qué buena idea. Las grandes mentes piensan igual. No, sí, fue una coincidencia, nada que le robé la idea, por supuesto, Dios guarde. Yo lo publico y ya lo tengo en la mano, regalo algunos, vendo otros, todo muy bien. Y y mi hermana me dice, ¿por qué nunca lo mandó a una editorial? Y yo, es que qué vergüenza, me van a decir que no. Y no me dijeron que no, o sea, eso fue lo mejor de todo, no me dijeron que no. A raíz de eso he tenido muchas oportunidades de no. Gracias, José, en serio, muchas gracias, si lo llega a ver. De hecho, se lo voy a pasar.
He tenido muchas oportunidades, he estado en la librería internacional. Hay una feria en España muy importante de libros. La editorial tiene un convenio con dicha feria de libros y mandaron uno de mis libros a España. No supe si se vendió o no, la verdad no me interesa. El hecho de que uno de mis libros haya estado en España es una cosa magnífica. Ahorita mis libros, hay un par de copias en México, un par de copias en Panamá. Es lo mejor que hay en el mundo. Es una sensación de accomplishment fenomenal. No puedo ni siquiera como transmitirlo. Los que me están viendo cómo estoy sonriendo. Creo que eso es lo que mejor transmite el nivel de emoción que da. Sí, por supuesto, un gran logro, una plenitud increíble de decir, yo que lo he hecho, obviamente tal vez a menos capacidad por lo mismo, porque que un libro suyo esté en Estados Unidos, que un libro suyo esté en México, o sea, y a veces te dice, y el boca oreja que ha llegado para que esas personas se dieran cuenta que mi libro existiera. Bueno, el podcast ayudó un montón, pero sí, yo me identifico mucho con eso y puedo decir que es de las cosas más bonitas. Y también que una persona en algún punto se acerque a uno y le haga una reseña. A mí me pasó eso. Me acuerdo que Rodolfo, un amigo ahí, el mae también sacó su tiempo, se leyó el libro y me mandó un documento de Word como de 3 páginas y yo, man, ¿en serio usted se llevó mi libro? Sí, estoy leyendo las cosas y efectivamente es de las cosas que estamos hablando, sí le gustó. O sea, no son a veces ideas como ese juicio que tiene uno, ¿verdad? No, mae, me van a juzgar, van a hacerme tantas cosas, que siempre es el miedo a la crítica, pero bueno, es parte de las cosas. Y qué bueno que dice que haya vivido eso. Y ojalá, si alguien que me escucha, amigo, amiga, usted quiere escribir un libro, no es fácil, pero vale la pena. Y se logra, sí se logra, con trabajo se logra. Y además, aprovechando que estoy aquí, que estoy con Andrés, agradecerle aquí de frente y en cámaras, porque ya creo que se lo he agradecido fuera de las cámaras, porque quedé grabado, porque realmente todas esas conversaciones que tuvimos de Heredia a Grecia. Gracias también a las circunstancias de la presa. Gracias también a las circunstancias de la presa, que hacían que duráramos 3 horas en un viaje que debería durar media hora, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bendito San José. No, muchísimas gracias, porque usted, con publicar su libro, fue parte de lo que me dio el valor de decir... Si ese patapueta lo hice yo también, en otras palabras. Si este mae pudo, cualquiera puede. Exacto. Con respeto. Si este mae que no tiene nada que decir puede publicar algo, yo también, dele viaje. Entonces es un sueño, es algo muy bonito. Y como digo, quita ese síndrome del impostor. Hay gente que, verdad, tiene una empresa, tiene logros, ha hecho tantas cosas y tiene menos del intelecto que tiene usted y yo, tal vez, en muchas cosas. No hay una ciencia china para decirle esas cosas, simplemente haga las cosas. Hay un riesgo. Tiene mucho que ver también con el hecho de terminar el libro. Si no lo escribe y no se sienta, es el proceso engorroso, como siempre lo he comentado y lo hice en algún momento en episodios particulares, lo comenté como más a profundidad. Pero sin duda estamos muy de acuerdo y qué dicha ver eso. O sea, lo que a mí me gusta es que las personas, usted les pasa la información. O sea, y nada hago yo con dejarme la información. Se la comparto a usted. Si usted realmente no ejecuta, simple, me quedé con la información, se la di, al menos a mi conciencia. Es como yo le dije las cosas como les hiciera para que no se calentara la cabeza y quedara bien. Si usted no lo hace, pues sí, todo bien, pero al menos yo siempre considero eso. Hay tantas veces donde usted puede marcar a una persona de manera positiva, decir, vean, no le garantizo que vaya a funcionar, pero con esto está muchísimo mejor que si usted lo hace solo por su cuenta. O escuche esto, escuche lo otro, que justamente es a lo que quiero por ahí comentarle y preguntarle, digamos, a la hora de ser un escritor, todo ese proceso creativo, obviamente el desarrollo personal que va incluido en ser esa versión que escribe. Por supuesto, esa versión. ¿Qué libros, qué podcasts, qué cursos, qué mentores han sido personas para usted que lo marcaron? Yo tengo que meter la cuchara por ahí porque yo le pasé Vamos a decir Andrés Brenes para empezar. El libro, yo siempre digo, yo dejé los libros y las cosas que yo utilicé porque me gusta visualizarlo, pero lo corté no quita lo valiente. Que yo le haya dado eso no quiere decir que no haya otras personas o otros recursos valiosos o un curso, no sé, que haya hecho usted de su propio lado para decir que le pueda recomendar a la gente para lograr eso. Fíjate vos que ahí sí te quedó mal, porque aparte de Andrés Brenes, que me ayudó enormemente, por supuesto. Pero que fuera influyente, o sea, no específicamente es el paso a paso, pero que fuera un mentor, alguien que usted se me motivó o yo quiero ser como tal. No, es que precisamente por eso te iba a decir, yo siempre he tenido una muy mala manía de no
idolatrar a nadie, ni endiosar a nadie. Entonces nunca me ha parecido, a pesar de que hay personas que yo admiro terriblemente, nunca ha habido nadie que yo diga me quiero parecer a. Pero no le inspira a nadie, en ningún caso. No, fíjate vos que eso es bien, bien raro y es bien llamativo. Lo estamos tratando en terapia ahorita. Que es el asunto de yo puedo ver a alguien, me gusta cómo hace tal cosa, pero de ahí a decir quiero parecerme, me inspira lo que esta persona hace. Fíjate vos que no. Me inspiran sus trabajos, las personas no. Me ha inspirado pinturas. De hecho, hace poco compré una en la Universidad de Costa Rica. Tenían una exposición de final de curso y siempre las ponen ahí para que los demás estudiantes las podamos ver. Yo pasé, me enamoré de una, la tengo colgada en la casa, estoy fascinado. No conozco a la pintora. Genuinamente no llegamos a conversar más allá de la compra. Lo mismo con los libros. Todos los libros que yo he leído en mi vida puedo decir que me han marcado y por ende podemos decir que desde Ken Follett hasta Virginia Woolf, pasando por Plutarco, Aristóteles, todos ellos han influenciado en lo que yo he escrito. Por supuesto que sí, pero por sus trabajos. Yo nunca he sido fan de nada ni nadie. Digamos, incluso yo escribo escuchando música. Entonces, Beethoven, hay ideas de todo lado, vienen de todas partes. Entonces decir, no, es que tal persona me influenció particularmente, sería una mentira porque nunca lo he hecho pensando en nadie. Estoy seguro que si alguien lee el libro va a decir, esta idea viene de tal lado. Y sí. No inventé el agua tibia. Exacto, yo no inventé el agua caliente, eso nunca pasó. Pero si usted lo lee y me dice, fíjate vos que leí su libro y tal idea la vi en otro lugar, es muy probable que de ahí venga. Es muy probable que eso me lo haya leído y ahí estaba. Pero en este momento, pero ahorita, así de la nada, que por si no sabían, a mí no me dieron las preguntas para prepararme. Esto está peor que debate. Así de la nada no podría decirte como tal persona me inspiró. Por supuesto, mi familia, pero es que todo inspira, uno saca inspiración de todo lado. Como les dice Andrés, amigo y amiga que nos escucha, si usted no sabe de dónde escribir, nada más siéntese y escriba. De todo lado viene la inspiración. La inspiración viene de estar sentado en un café, viene de estar trabajando. La inspiración simplemente llega. Sí, a final de cuentas, como usted lo decía, o sea, para poder usted escribir un libro primero tienen que leer. Hay muchas cosas, muchas ideas. Estamos en un mundo donde yo no sé cuántas, creo que son como... Hace poco que veía un podcast de Jay Shetty, decía que en promedio consumimos al día 72 gigas de información. O sea, usted tiene que dejar de consumir y empezar a producir, empezar a sacar esas ideas, en qué está de acuerdo, qué no. Yo creo que el journaling, que eso es algo que acordamos mucho, es muy importante, que usted se conozca, que saque sus ideas y ahí es donde comienza uno como a decir, bueno, sí creo esto, ¿por qué? Y empezar con los 7 porqués, que ya es como más en profundidad, que ya es... realmente terminamos, creo que al final, en principios, en valores de lo que he aprendido, por qué sí esto sí, por qué esto no. Pero es una experiencia sumamente bonita y qué bueno también, o sea, no idealizar la vida personal, sino lo del trabajo. Creo que va más con ese contexto que está comentando usted. Es que si uno juzga a la persona y el trabajo, le va a terminar disgustando el trabajo, porque... La triste realidad de las cosas es que hay muchos autores y muchas cantantes, muchas personas famosas en la historia que no son precisamente buenas personas. Entonces, si usted lo que intenta es dejarse influenciar por el individuo, probablemente termines repitiendo patrones negativos o cosas dañinas. Céntrate en el trabajo. ¿Te gusta mucho esa canción de ese cantante? Qué bueno, disfrútela. Es una buena canción si usted lo considera. O sea, puede que sea la mejor canción del mundo, no sé. Pero disfrute la canción. Tal vez el cantante no sea buena gente. No tenés que defenderlo, no tenés que idolatrarlo, no tenés que decir que servirle de escudo. Uno puede disfrutar de las cosas y aprender de ellas sin idolatrar a la persona que la hizo. Esto es sumamente bien porque justamente se trata del pensamiento crítico. Piense por usted mismo. O sea, ¿por qué? O sea, no es porque yo se lo diga o por lo que diga Alfredo. Haga las cosas que usted realmente considera nuevamente principios, valores, a lo que usted haya
Por eso no nos haga caso, no piense por usted mismo, porque esa es una idea de nosotros. Muy bien. Usted claramente ha tenido la oportunidad, como decimos, de llevar ya criminalística hasta bastante avanzado. Tiene la parte de psicología. A la hora de escribir, por supuesto, recuerden un poquito más en qué influye ese tipo de cosas, cómo lo ha marcado, porque esas ayudas también, el hecho de tener esos puntos de vista son diferentes. Claro, y al final esa es la magia de leer lo que cualquier persona escriba, que el contexto particular de esa persona es muy distinto, entonces la perspectiva y la manera de ver ciertas situaciones es muy única, incluso la manera de plasmarlas, las palabras que se escogen. La criminología, como decía al inicio, el primer cuento, como no sabía de qué escribir, ni sabía de qué estaba escribiendo y nada más sabía que quería escribir, empieza precisamente con una escena del crimen. Empieza con un suicidio, pero no con el suicidio, con la persona suicidándose, que sería a lo mejor lo que otras personas hubieran escogido para hablar, sino que empieza con la llegada, o de hecho empieza con la llamada de, hey, hay una escena en tal lugar, ocupo que vengas a recoger. Básicamente eso es el proceso de levantamiento de una escena. Lo que a mí me parece que no hubiera sido de tal manera si yo no hubiera sido previamente estudiante de ciencias criminológicas. Probablemente si hubiera escrito la misma historia me hubiera enfocado en la persona suicidándose o me hubiera enfocado en la relación de las personas. Tratarle más contexto a la historia. Pero no. Como yo lo que era o soy es criminólogo, entonces para mí era más importante y más impactante describir, léanlo, es importante. Era más importante para la historia y para el mensaje que yo quería dar el describir el levantamiento de la escena del crimen, porque me permitía, y es un spoiler, pero es pequeño, me permitía separar de manera mecánica al personaje principal, que es quien realiza el levantamiento de la escena, de el contexto emocional de la historia. Porque eso es algo muy importante de este libro, de Duelo. Como cada una de las historias está basada en una emoción particular, en la depresión, en la negación, en la ira, entonces hay un choque entre la emoción que estoy intentando transmitir y el personaje principal, que en el caso de la primera historia precisamente es esa dicotomía entre la historia y la emoción, porque al puro inicio no parece que tenga nada que ver una cosa con la otra. Súper interesante. Bueno, ya la parte psicológica ya vemos que está implícita en la parte del duelo, pero la parte criminalística también es sumamente interesante. Ahora estoy escribiendo un segundo libro, entonces no le voy a decir que me haga mucho spoiler, pero sí quiero que me comente. Está en ese proceso, obviamente eso toma tiempo, es todo un arte eso, entonces, ¿qué hábito o sistema utiliza en estos momentos para crear y seguir avanzando con el segundo libro? Porque ya no es el primerizo, ya ahora ya puede mejorar en algunas cosas, entonces, ¿qué ha encontrado? ¿Hay alguna herramienta, algún proceso diferente? ¿Qué está haciendo ahora para manejar ese proceso? Pues primero es muy importante, creo que decir qué tipo de libro es, porque va muy de la mano con la estrategia que estoy usando. Que ahorita no estoy escribiendo ficción. Ahorita lo que estoy haciendo es un recopilatorio histórico de una agrupación folclórica a la que pertenezco, porque queremos llevar más de 20 años de historia a un libro que pueda ser revisado, porque la agrupación folclórica a la que yo pertenezco se enfoca en hacer investigaciones sobre lo que se hace, sobre los bailes, sobre las canciones, sobre los trajes que se utilizan. Entonces queremos dejar todo eso por escrito para que las personas lo puedan consultar, revisar y que no se pierda el folclore costarricense, que es algo muy importante para mí. La estrategia que he estado utilizando, por tanto, es 1 hora a la semana, que puede parecer poco y efectivamente... bloques de tiempo. Como bloquear en el día siempre 1 hora. Pero lo hago en la semana y es principalmente porque ahorita estoy como muy ocupado con otras cosas. Entonces, ahorita que acabo de salir de vacaciones... Tiene 2 carreras universitarias, trabaja unos emprendimientos. O sea, este muchacho de verdad tiene muchas cosas que hacer. Ahorita estoy en la licenciatura, estoy en otro bachillerato, estoy estudiando otro idioma. Entonces...
tengo cositas que hacer, entonces no me da tiempo. Por supuesto. No me da entre ir al gimnasio, bailo ballet, no me da la vida para tanto. Además, escribir un libro puede tomar todo el tiempo que usted quiera. En mi caso particular me estoy jodiendo porque entre más tiempo tarde en escribirlo son más años de historia lo que tengo que meter. Pero de ahí hay que escoger. Entonces lo que estoy haciendo es agarrar 1 hora por semana. A veces no tengo ganas de escribir, entonces me centro en buscar fotos. A veces no tengo ganas de buscar fotos, entonces escribo, me pongo los videos de las presentaciones que hemos tenido. El asunto es dedicarle 1 hora a la semana solo a eso. Entonces, meto 1 hora en mi calendario, en cualquier día de la semana que me haya quedado libre, y esa hora es única y exclusivamente para ese libro. Y es lo que más le puedo recomendar a la gente si dice, es que quiero escribir y tengo ideas, pero no sé cómo hacerlo. Haga el espacio en su día. Si usted puede, si puede, hágalo todos los días. Si no puede, un par de veces a la semana. Pero haga el espacio, saque el tiempo y diga, el lunes de 6 a 7, a mí se me hace más fácil escribir en la noche, de 6 a 7 de la noche o de 8 a 9, voy a sentarme a escribir. ¿Qué voy a escribir? No tengo idea, usted nada más siéntese en esa página en blanco y dele viaje. Y al día siguiente o la semana siguiente, es que hoy no tengo ganas de escribir, entonces lea lo que escribió y vea si le cambia algo. O investigue. Use esa hora para investigar al respecto de lo que está escribiendo. El asunto es ponerlo en el calendario, por lo menos para que usted diga, lo voy a hacer. Se me olvidó justamente lo que le iba a preguntar, porque hay gente que quiere escribir un libro y justamente tienen una meta y no saben por dónde empezar. Yo le diría, bueno, ahí yo siempre hice episodios anteriores donde yo revelo todo. Yo me quité la ropa en eso, yo le comenté todo, qué usé, qué no, qué recursos. Más en OnlyFans. Ya quisieran. Pero esas son las cosas. Siempre le diría, como dice Alfredo, o sea, hágalo idealmente, ¿verdad? De manera regular. No hay un libro perfecto, entonces yo diría primero escriba, saque, todos los días escriba. Escuchaba a Seth Godin, que es uno de los gurús de la parte de escribir libros y el marketing, y él decía, no hay ninguna idea incorrecta, solo escriba todos los días. Ya después, en algún momento posterior, se borra y quita esas ideas o expande, pero vaya sacando, vaya investigando, avance todas las semanas algo para sentir ese progreso. Tony Robbins decía que una necesidad muy, muy humana es eso de sentir que usted progresa, porque usted siente que va logrando etapas, metas, entonces es muy importante. Y bueno, yo creo que ahí es el mejor comentario. Algo más que le quiera comentar a un amigo que quiera escribir, porque si se me va algo, obviamente no lo sé todo, pero que usted me sugiera. En resumen, si quiere escribir, escriba. Punto. Tiempo, organización. ¿Quiere escribir? Escriba. Es lo único que puedes hacer. Escribir. No hay manera más fácil de decirlo. Quiere escribir, escriba. Escriba y escriba y escriba y escriba. ¿De qué? De lo que sea. Escriba. Ya después ordena las cosas, sabe cuántos libros le van a salir. Eso no importa. 77. Bueno, ojalá. Con esas ideas, digamos que, bueno, podemos ver, digamos, si se publica uno al año para ser una persona generosa después de todo el esfuerzo que se ocupa para sacar un libro. Pero bueno, vamos a ir con un bloque más personal para ir cerrando esto. Obviamente hay muchísimas cosas que hacer. Voy a darle este escenario que la pregunta se llama Las 3 verdades, que es una clásica pregunta de mi podcast. Dado el escenario que le voy a dar, que todo lo que usted ha escrito, lo que ha creado en contenido, las entrevistas, todo eso desaparece. Lo único que va a quedar son este clip de estas ideas que vamos a darle. Entonces, esto es algo como para pensar en el legado de que quiere dejarle a su familia, a sus amigos, al mundo en general. Si usted pudiera decirle, bueno, para que se acuerden de Alfredo como legado, 3 ideas, 3 cosas por las que le gustarían como que lo recuerden, que le gustaría que sea. ¿Puedo ser bien narcisista? Dígame que sí. Me encantaría que me recuerden por mi conocimiento, por tener un conocimiento muy variado de muchos temas. ¿Cómo se llama eso? Cultura general. Por cultura general, por polifacético. Sería la segunda. ¿Por qué por polifacético? Como ya han escuchado, escribo, estudio idiomas, bailo ballet, bailo folclore, estoy en un grupo de folclore en el que hago más que solo bailar, cocino, me gusta salir afuera, soy motorista, me encanta la playa, medio sé surfear, me he dado con la tabla todas las veces, pero digamos que sí.
Me encantaría que me recuerden como una persona polifacética, que la gente, que cuando esté muerto la gente diga, siempre que esté haciendo algo diga, Alfredo hacía tal cosa de tal manera, o Alfredo estaría aquí. Coso, también sé coser. Hay algo que usted no haga, ¿no? Callarme. Sí, eso sí. Se la doy. Entonces, me encantaría que la gente me recuerde como eso, que siempre tenga algo por lo que recordarme, por alguna de todas las cosas que he hecho. Y por último, me gustaría que me recuerden por tener la capacidad de cambiar. Qué feo que no eso que he creído. Pero quiero que me recuerden como una persona que nunca dejó de cambiar. Porque quiero pensar que las personas que me conocieron cuando estábamos en el colegio se sorprenderían de cómo soy ahora. Quiero pensar que la gente que me conoció el año pasado se sorprendería de cómo soy ahora. Y espero seguir cambiando a lo largo de los años. Espero llegar a 40 y todavía querer seguir cambiando. Espero llegar a 60 años y espero nunca decir ya estoy muy viejo para cambiar. Sumamente interesante, tres ideas bastante puntuales, muy Alfredo, la verdad. Uno cuando lo va conociendo va viendo el perfil psicológico de lo que pasa por su mente. Y bueno, esto es Manual del Éxito por algo muy trillado. Yo creo que el éxito es algo muy amplio, muy diferente para cada persona. Incluso esto puede ir variando año con año para mi forma de pensar. Entonces, pues, obviamente me gustaría hacer la pregunta más trillada del mundo, pero que claramente es la pregunta del podcast. Para usted hoy, Alfredo, ¿cuál es su definición de éxito? Para mí el éxito es vivir bien. ¿Y qué es vivir bien? Es lo que usted quiera que signifique. En mi caso, para mí, vivir bien es poder dormir por las noches sabiendo que todos los errores que he cometido y todas las faltas que le he causado a las personas las hice por desconocimiento y no por malicia. Saber que si en algún momento lastimé o dañé a alguien fue sin querer. Para mí eso es el éxito, es poder ver al pasado y decir me equivoqué, pero nunca fue por hacerle daño a nadie. Súper bien y bueno, bastante crecimiento personal, que es lo que siempre buscamos en este podcast. Bueno, el cierre del podcast y el ritual que siempre le tengo, bueno, primero que nada, me gusta darle un certificadito de participación. ¡Ay, qué bonito! Porque pues las fotos y eso me gusta, pero que se lleve algo, por supuesto, diferente. Y bueno, por ahí están las calcas, que me gusta siempre regalarle un par de calcas a todo el mundo. Ahora se las doy ya para que no se haga un desmadre. Y el ritual del podcast de todos los episodios para un invitado es que aquí tengo el manual del éxito. Lo que vamos a hacer es que le pongo la fecha. Usted me escribe una sugerencia que tenga para una persona joven que usted diga para que pueda ser exitosa y una firmilla. Uno nunca sabe a dónde llegue el manual del éxito, a dónde llegue Alfredo. Entonces yo digo, vea, yo tengo una firma y un consejo que me dejó Alfredo cuando vino al podcast. Entonces como tener la oportunidad de no solo quedarme con la foto, sino con algo escrito por usted. Yo siempre decía que lo que más extraño, mis abuelos y todo esto, es poder tener algo que no fuera más que una foto, sino algo que me dejaran como un consejo, cosas de esas. Entonces aquí le voy a dar, obviamente, después de terminar de grabar ya con toda paciencia, lo escribo y todo eso para que no se preocupe. Y bueno, yo creo que más que honrado de sacar esta hora y algo que hemos estado hablando. Y bueno, palabras finales para el amigo o amiga que nos llegó a escuchar todo este tiempo. Crea en usted mismo. La vida es muy corta para no creer en uno mismo. Es la única persona con la que usted vive 24/7, desde el día en el que nace hasta el día en el que se muere. Es la única persona que vale la pena. Quiérase y nunca deje de esforzarse. Excelente. Bueno, yo como escritor voy a llevarme un libro de esos porque claramente lo tengo para mi colección. Quiero el que claramente escribió por sus propios medios, el primero, porque es como la versión que todavía puede pulirse, lo más significativo que incluso yo vi que me pasó el está mock-up, llena de errores. estaba muy, muy interesante. Entonces yo quiero ese, se lo voy a comprar por supuesto. Ya él tiene una copia de mi libro, lo había comprado hace un montón de tiempo. Entonces para igualar aquí la balanza y bueno, muchísimas gracias Alfredo por el tiempo
tiempo, por la participación, por tomarlo uno en serio. Amigo, amiga que llegó hasta el final de este episodio, muchísimas gracias. Espero que haya sacado bastantes lecciones, algo que se lleve de este episodio, que sea algo que le ayude para mejorar en su vida, para creer en sus sueños, como decimos por acá. Y bueno, uno nunca sabe, si tiene el sueño de escribir un libro, de verdad, siéntese y escríbalo, que aquí está el ejemplo. Hay dos, para el que más le guste, uno de ficción, uno de no ficción, para que pueda lograr su sueño de publicar un libro. Y mi parte sería eso, y nos escuchamos próximamente en un nuevo episodio de Manual del Éxito. Pura vida.